Bueno. Bueno, comenzamos la clase de historia. ¿Qué es la historia? ¿Y para qué sirve? ¿Por qué ponen tantas horas de historia en la escuela? ¿O por qué ponen historia 1, historia 2? ¿Para qué es? ¿Para saber? No, ni hablar. Todas las materias no son. ¿Pero para saber del antepasado? Bueno, para saber del pasado. ¿Qué más? ¿Para qué quisiéramos saber del pasado? ¿Para comprender el presente? Ni hablar, sí. Para comprender el presente. ¿Por qué más? ¿Por qué más quisiéramos saber? ¿Qué nos interesa lo que pasó? La historia siempre igual, ¿viste? Siempre se trata de lo de antes, no cambia. Bueno, digo, esas son algunas cosas que se dicen, que he escuchado. ¿Para qué más puede servir la historia o qué es? Aparte del estudio del pasado. Anímense, no pasa nada. La vida. Acá me equivoco hasta yo, Bueno, sí, es el estudio de la vida, del humano en sociedad, a través de los años. ¿Qué pasaría si no supiéramos que hubieron dictaduras antes? ¿Qué pasaría si no supiéramos los procesos que pasó la humanidad antes? ¿Qué pasaríamos si nosotros mismos de repente perdiéramos la memoria y no supiéramos lo que hicimos antes en nuestras vidas? Tal vez volveríamos a tropezar con la misma piedra sin que lo supiéramos, ¿o no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si naciéramos en un estado autoritario después de que hubiéramos sido una democracia? Pero no lo supiéramos. No sé, por ejemplo, ahora viene un proceso, no sé, una dictadura militar donde se suspenden los derechos de las personas y nacen nuestros hijos. Y nosotros desaparecemos. Y nuestros hijos no tienen historia. Es decir, no saben que existía la democracia. Entonces, para ellos la normalidad, el mundo normal sería vivir sin derechos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido le podemos dar un sentido a la historia, ¿no? Que por lo menos sirve para ver todo el proceso que hicimos hasta el día de hoy. ¿Hay avances o no? ¿Qué creen? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué creen? ¿Hay avances en el mundo? ¿En qué situación está el mundo? No hay. O la humanidad está cayendo a un abismo directamente. Viste, ayer justo vi una noticia que dice que el cambio climático es más, lo tenemos más encima de lo que creemos. Digo, no, nos vamos, chao. Está todo mal. ¿Qué piensan ustedes? Sí, seguramente. ¿Sí? Seguramente. ¿Cómo están las cosas hoy para la humanidad? ¿Para atrás? ¿Qué opinas vos? ¿Mal? Bien, es unánime. ¿Vos también lo dijiste? Sí, mal. Confío en vos. No, mal. Bueno, puede ser que las cosas estén mal. Algunas cosas, pero todo. Bueno, yo en Cívica hice más o menos lo mismo, porque como vamos a discutir cosas actuales, pero en historia, a ver en qué situación estamos, y en historia podemos comprobar cómo se han transformado las cosas. Pero bueno, ¿no? Miren, si querés podemos dar un par de ejemplos de que algunas cosas han mejorado, no han empeorado. Sí, como la democracia. La democracia. Antes alguien protestaba por la seguridad. No. Capaz que en algún tiempo la gente ni protestaba por la seguridad, ni sabía que tenía ese derecho. O alguien peor, más que por la seguridad, alguien, no sé, por ejemplo en la Edad Media, en la cual había un señor noble que él era la justicia, decidía cómo se hacía la justicia. La gente podía reclamar justicia, le podía decir al rey, vos sos un chorro. No. Se lo sacrificaban, sí. Entonces un rey sos un chorro, ¿qué? Me bajaba el caballo y 5 azotes y el calabozo, no sé, o mátenlo ahí nomás. Bueno, en ese sentido un poco hemos avanzado, ¿no? No sé si es lo vea. Bueno, desde ese lado.
A ver, desde el lado también de que tenemos todos, creo que acá, todos estamos alimentados, almorzamos, ¿no? El almuerzo es una cosa moderna, no es una cosa que siempre existió. Por ejemplo, en el Paleolítico, ¿cuándo se comía? Cuando había comida, porque se tomaba la naturaleza la comida. Ahora ustedes transpórtense en el medio de la meseta. ¿Cuántos días sobrevivimos? Al primer día te da frío y te querés ir a cegar a tu casa, ¿o no? Te da frío y ya está, te vas. Y aparte, no agarrar un bicho ni de casualidad. ¿Qué cazas? Es como un programa este... Supervivencia del nudo. Peor, bueno, sí, eso está en el nudo encima. No, es una mejor que ni la de 14 días, te digo. Tenés que tener como muchas habilidades, ¿no? Bueno, el ser humano ha adquirido un montón para poder sobrevivir ese tiempo. Hoy en día te puede costar más, te puede costar menos conseguir el dinero, podés estar en cierta situación o en cierta otra situación, pero vos vas al supermercado y ahí está la comida. Y de última, si estás muerto de hambre, vas a la carnicería y le decís, ¿te sobran huesos? No sé, pero no te morís de hambre. Es difícil que alguien se muera de hambre ahora. Es más, la población ha crecido, ¿o no? Sí. Digamos, si nos ponemos a ver, antes de la revolución industrial seríamos 1,000,000 y pico, 1.000 millones y pico, perdón, de habitantes. Después de la revolución industrial, cuando se empieza a producir todo en masa, empezó a crecer la población y somos 7.000 millones. Me parece que nos ha ido bien a la humanidad. Es más, como que nos pasamos de mambo incluso, ¿viste? Produciendo, ¿viste? Nos fuimos de mambo, ¿no? Pero biológicamente, digamos, si vos ves, a ver, vamos a ver una especie, a ver cómo les fue a los tigres de Tasmania. Ah, mirá, se extinguieron hace 200 años, no les fue muy bien. Vuelve a los rinocerontes y quedan poquitos en África. ¿A los humanos cómo les va? Y creo que ya dominan toda la Tierra directamente y son 7.000 millones de habitantes. Y nos fue bien en ese sentido también. Después, en otros sentidos, tenemos nuevos problemas, ¿no? Que no son los mismos de antes. Por ejemplo, en la Edad Media era un problema la peste bubónica, una enfermedad que de verdad mató a la gente, mató al 30% de los habitantes de Europa. No se salvaba nadie, no había forma de salvarse. Una peste fiera. Pero hoy viene la peste bubónica y ¿qué nos hace? Nada. Porque ya sabemos tratarla, sabemos de qué se trata, tenemos condiciones de higiene que antes no teníamos. Antes yo me acuerdo, cuando vivían, yo me imagino, yo cuando era grande, me imagino que me acercaría a 2 metros de cualquiera de ustedes y habría mucho olor a personas. Porque antes no había higiene, la gente no se bañaba, no había agua corriente, eso es ahora. Ni hablar de calentita. Cuando tenés frío, llegás y te bañás con agua calentita. Todo me parece acá, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen la suerte? Bueno, ¿no? También en eso hemos mejorado, ¿no? No tenemos que ir a meternos en agua fría, ¿viste? Y entonces no te bañás en 3 días, en hace frío. O a veces no se podía bañar la gente. ¿Qué iba con esto? Bueno, la peste. La peste era por las condiciones de higiene, era por otras cuestiones que avanzó sobre las personas. No había un sistema de salud o algo parecido. Hoy en día, esa peste no nos haría nada. Así como la peste del coronavirus, o sea, el coronavirus, en la Edad Media, ¿qué haría? Resfría un par y se terminó el coronavirus. Si a los 14 días ya no contagias. Y para irme de acá hasta la primera población tardo como 14 días. ¿Cómo? Que ellos por eso van a la mejor medicina, que es la medicina natural, entonces sabían. Pero igual así también se No, pero había más mortalidad. Habíamos mucha más mortalidad. Era mucho más frecuente, digamos, si vos estabas embarazada, dabas a luz, era mucho más frecuente que fallezcas en ese acto. Hoy en día es difícil que una mujer se muera dando a luz. Pasa, obviamente. ¿Por qué se moría? Por las condiciones de higiene, digamos, le agarró una infección o no le podían controlar el sangrado o lo que sea, digamos, está expuesto así y te está agarrando alguien con las manos sucias y tus condiciones, no estás bien alimentado. No sé, es otra las condiciones de vida.
aparte la gente tenía, digamos, juntaba enfermedades en su haber hasta que moría. No sé, vieron que todos los próceres tenían disentería, paludismo, y tenían, San Martín y Belgrano tenían un montón de enfermedades cuando se murieron. Porque no habían vacunas, porque no se combatía los virus, andaban. Entonces vos lo ibas juntando cuando te estabas débil, chao. Pero en ese tiempo no haría nada el coronavirus porque es un virus que nos afecta porque estamos todos conectados en este mundo. Porque vino un chino, porque se contagiaron, no sé, un par de chinos y en un día ya estaban del otro lado del mundo. Vieron que es Wuhan, esa ciudad donde salió, es una ciudad de millones y millones y millones de habitantes, súper enorme, por eso salió de ahí, digamos, el virus. ¿Quién dijo? Y bueno, es lo único que sabe, que el paciente cero es de ahí. Después de dónde salió, eso, digamos, sabemos que viene de un pangolín y después de un murciélago, pero no sabemos bien cómo llegó a los humanos. Si comieron un murciélago o si incluso salió de un laboratorio, no lo sabemos, lamentablemente. Porque tampoco nos han dado mucha información. Claro. Lo bueno es que los chinos, que fueron los que donde se provocó la enfermedad, anduvieron bárbaros en la pandemia. Son el único país que creció económicamente. Entonces lo que tenemos. Y bueno, no sé, es una gran posibilidad. Por lo menos son responsables de no haber parado antes la pandemia, o no haber informado, porque si estaba el virus hace 3 meses antes de que... Una prueba piloto, a ver cómo se comportaba. Sí, puede ser, uno siempre tiende a pensar en la conspiración, pero capaz que fue que se comieron un murciélago. Pero por lo menos son responsables de no haber avisado a tiempo, como que estaban tratando de parar la bocha antes, ¿viste? Y no se les fue de las manos. Pero Por lo eso menos. no es que están comprando la vacuna. También estamos comprando la vacuna a los chinos, ¿sí? Ah, no, entonces le sale a los chinos para que le cambiaran. También puede ser. Medio mundo. Puede ser, no sé. Yo lo que no sé, no lo sé. Puedo decir, puede ser esto, puede ser lo otro, pero lo que no está comprobado, no podría compartir algo en mis redes sociales que no sé si es verdad. Claro. No tiene sentido, porque perjudico la verdad, ¿o no? Si realmente lo que me interesa a mí es que se sepa la verdad y yo digo algo que pienso, entonces le estoy dañando la verdad. Bueno, pero en la Edad Media no hubiera hecho nada al virus por el tipo de virus. Ahora tenemos problemáticas de ahora. Ahora vos te tomás un avión y estás del otro lado del mundo. Nosotros porque vivimos en la punta del mundo, digamos. Acá no vienen y salen aviones, viene gente de todo el mundo todo el tiempo. Llegan, qué sé yo, estamos globalizados, nos comunicamos con personas del otro lado del mundo. Pero no somos un epicentro donde llegan, vienen y se van, ¿no? Como fueron Barcelona, Italia, donde se complicó la mano, ¿no? Después de Estados Unidos, que no dejó de estar nunca complicado en ese sentido. No sé cómo hacen, deben tener un super sistema de salud. Bueno, en cada época la humanidad tiene sus propios problemas, ¿no? Les hago ese paralelismo para que vean, mirá cómo los problemas son propios del momento que se vive, ¿no? Ahora es esto, estamos en el auge de que estamos súper comunicados en el mundo, de que todo está cerca, de que Japón está cerca de Argentina, aunque Argentina a veces quiere estar más lejos, no sé qué pasa. Pero los países están, digamos, estamos mucho más cerca, estamos conectados, sabemos de la cultura del otro. Bueno, eso nos trajo a que el virus se esparciera tan rápidamente que no pudiéramos hacer nada. Lo bueno también es que la información viaja más rápida que el virus. Por más que no hayan querido divulgar la información al principio, el virus haya florecido en ese interín, ¿no? Bueno. Vamos a dar otro ejemplo antes de comenzar así con la historia de que el mundo capaz que no está tan mal. Yo me acuerdo cuando era chico, bueno, ustedes seguramente también, muchos cuando eran, no sé, tenían 9, ¿vos qué tenés, Belén? Perdón que te pregunto. ¿Cuánto? 30. Bien, como yo, bien, como en unos días. ¿Vos te acordás cuando eras chiquita, 8 años, 9 años, que se escuchaba "Llegó al circo", qué sé yo, y venía el circo y no venía en un avión, pasaba un tren, ¿no? Un trencito que pasaba por los barrios, por la ciudad, qué sé yo, iban los payasos y te daban el descuento. Qué bueno, vamos a seguir el trencito del circo. Y vos ibas a ver el trencito del circo porque te llamaba la atención. Y cuando veías el trencito del circo,
venía, digamos, en el carrito principal, otro que tenía alguna figura, algunos payasos, algún, no sé, si venía la mujer barbuda, nunca la vi, pero estaba ahí, ¿viste? Y también venían los vagones, en ese trencito que pasaba por la calle, que eran jaulas, ¿o no? Eran jaulas y tenían animales. Y vos los veías ahí en la jaula, todos en unas condiciones pésimas, ¿o no? No sé si se acuerdan. ¿Vos te acordás? Sí. Me acuerdo una vez me largué a llorar cuando fui al circo que estaba a las 8:27 una vez. Ah, sí, siempre está. Sí, y tenían a un tigre que lo tenían, digamos, Sí. vale la pena tener así un tigre, viste, que no puede... Sos tigre, digamos, ¿qué querés hacer en la vida? ¿Qué querés hacer si te reencarnás tigre? Tigre en un circo. Lo peor que te pueden hacer, estamos en una jaula, viste, ahí todo mal. ¿Da pena o no? Hoy en día eso se permitiría. Bueno, en eso hemos mejorado, ¿no? Sí, más o menos. Pero ahora ya... Un chimpancé. Sí, pero estamos hablando de un chimpancé, que lo conocemos todos, porque conocemos la noticia, que lo llevaron de un zoológico, porque ya no hay más zoológicos, a una reserva natural. Y nos quejamos de las condiciones que está ese chimpancé en una reserva natural. Digamos, ya no nos quejamos de que está mal en el zoológico, ni que está mal en una jaula en un circo que no sabe de quién es. No, es como que estamos en el caso del chimpancé, pero en el caso de ese tigre que estaba ahí, o antes de eso, elefantes, tigres, osos, todo lo que hayan tenido en los circos, lo tuvieron para atrás, mal, en pésimas condiciones. Hoy eso ya no se tolera. Yo me acuerdo que de chiquito fui al cementerio de Buenos Aires, tremendo cementerio. Hoy en día es una plaza ecológica. No es un cementerio, es un perro cementerio. Fui también al cementerio, el zoológico, perdón. Estaba buenísimo el animal del cementerio. Bueno, ¿viste? Yo también me equivoco todo el tiempo. El zoológico. Ya no hay más zoológico, ¿no? Después otra cosa que me acuerdo cuando era chico es que salía de la ciudad y enseguida había como un mar de bolsas, de basura, de basurales random, armados por la gente. ¿No? Que de repente ibas por la ruta 6 saliendo para... Y era toda una montaña de basura. ¿Ese era el basurero o no? La gente iba y... Y la basura está... Todavía hay basura en el río, hay basura... Pero no es ni cerca el caudal de basura que había en ese entonces, no me acuerdo. Me acuerdo salía a andar en bici ahí, tenía que esquivar la basura primero. Pero ahora voy y hay basura. Pero no hay ese nivel de basura y digamos, la meseta estaba toda con el viento, estaba toda con las bolsas enganchadas en todas las plantas, era un mar, me acuerdo. Ahora voy al río y está sucio, pero no tanto. Y de paso hay gente que se encarga de ir y limpiarlo. Y el municipio ahora lo limpia también. Bueno, eso es un avance, ¿no? Hay algunos avances. No es tan malo. Y ahora ustedes, las mujeres, piensen. Deben tener una abuela, alguna conocida de 70, 80 años, que les puede decir que cuando ella era joven no tenía derechos políticos. Claro, como... No podía votar, no podía protestar, no podía exigir condiciones justas en el trabajo. Las mujeres tendrían que decir más que nunca, hoy estamos mejor que nunca. Igual todavía no, si hay un montón de discriminación por ser mujer en un montón de laburos. Bueno, sí, igual, pero está bien, deben quedar, y más que nada Obvio, culturales. pero todavía no es que wow, estamos de la mejor manera las mujeres. Bueno, pero estamos diciendo en qué condiciones estamos en comparación a ayer. Bueno, sí. Vos querés estar ayer como ayer, Estamos en un 3 recién. pero mirá cómo está el mundo que hoy ya sabemos, ya sé yo, ya saben todo lo de mi generación, me imagino que ustedes también. Yo cuando nací y cuando me crié, yo ya sabía que el mundo tenía que ser igual, digamos, para la mujer y para el hombre, o sea, igual en el sentido de derechos y de oportunidades. No, la mujer tiene muchos derechos. Pero aparte, hoy en día lo demuestra, digamos, ahora están como pateando el machismo en el piso ya, ¿viste? Porque si ya está. Aparentemente. Ya somos conscientes de que somos iguales. Sí, pero ¿qué cosas quedan, digamos? O sea, deben quedar, sobre todo en rasgos culturales. Pero ¿qué cosas quedan para exigirle al Estado que cambie para mejorar la situación de las mujeres? Y si los hombres que ejercen violencia no saben decir. Bueno,
Yo te diría lo siguiente, que nadie que ejerza violencia contra otra persona, digamos, es básico, eso es ser igual. Porque están tiempo en recoger y personas. Pero ahora la diferencia con ayer es que visibilizamos cada caso y que las mujeres hablan y denuncian. Sí, pero también vos vas a un juzgado y no te dicen nada. Sí. Bueno, eso es porque estamos haciendo... Está bien, está bien. Está el punto, tipo, que la justicia tampoco mejoró. No de la Bueno, justicia. depende. Hay una justicia que le dio, digamos, legalizó un gobierno dictatorial. Ah, Digamos, le puso la firma de que es legal. Capaz que la justicia sigue igual, no es que empeoró. O capaz que, digamos, soy creyente de que podemos dar un paso para atrás o dos pasos para atrás para dar después un salto para adelante. Cosa que pasa, digamos, económicamente y la situación de nuestro país empeoró, ¿no? Viene empeorando. Pero yo, viendo las sociedades de la historia, les podría decir que no veo ninguna sociedad que en el gran paso de la historia, en el paso de los siglos, haya retrocedido, haya involucionado. Todo de alguna manera evoluciona. De alguna manera, digamos, la gente ya es consciente de los derechos. Antes las personas, ¿saben quiénes tenían derechos hace 250 años? Y la gente. No, para mí no sigue estancado. Un grupo. Está en la ley todo, no Bueno, pasa nada. pero es una cuestión de visión entonces. Sí. Sobre todo porque empezaste diciendo para mí. ¿O no? Sí, Pero es una cuestión de visión, digamos. Vos podrías, si quisieras, tener la visión de que en realidad está todo... de que el mundo es perfecto. No, ¿cómo así que el mundo es perfecto? Mirá, se mataron a un tipo ahí en la calle. Sí. Sí. Pero, ¿existe el bien si no existiera el mal? ¿Existe la luz si no existiera la oscuridad? No. Claro, es así. Y nosotros vamos para adelante, qué sé yo. Vamos encontrando nuevos problemas y vamos dejando atrás otros. Para medir la sensación. Y con la justicia también la gente es como que hace foco en lo que está mal, ¿no? Porque lo que pasa que sale bien, vaya y pase. Funcionó. Pero a nosotros nos gusta hacer foco, y está bien aparte, porque estamos controlando las situaciones. ¿O no? Estamos fijándonos en las injusticias para que no vuelvan a pasar. Es como. Pero hacemos foco en el juzgado que no le dio lugar a la chica. Y después la asesinaron encima. Y te indigna. A mí me indigna y a todos nos indigna. ¿O no? Pero hace 20 años pasaba. Claro. Antes, los hombres. En realidad la mujer no podía decir nada porque era el hombre que mandaba. En la época de antes. ¿Sí? La mujer. O la mujer defendía eso también. Claro. Si era el estilo de vida con el que se habían criado. Porque El machismo no abarca solamente a los hombres y las mujeres estaban ahí comprimidas su deseo de salir. No, La mujer también sufre. era cómplice de su. Claro. Era cómplice de su situación. ¿O no? Te das cuenta en las abuelas. Pero no por eso hay que despreciar a las abuelas, sos machista, entonces te peleas con tu abuela. Porque estás haciendo lo mismo, porque entonces no estás queriendo el pasado, no estás queriendo, digamos, no estás aceptando la diferencia. Hoy en día lo que tendríamos que hacer es aceptar la diferencia. Somos diferentes, ¿no? Y te quiero igual, o te trato igual. Te acepto tu pensamiento, no sé. es la vida. Porque viste como. Yo prefiero que me haya tocado la vida contemporánea a que me haya tocado la vida en la Edad Media. Principalmente porque tengo una miopía tan alta que estaría tirado en una calle sin poder hacer nada. ¿Me entendés? Después por otras cosas también. Pero bueno, no sé. No veo que estemos tan mal. Sí, estamos, qué sé yo. Tenemos problemas. Tenemos problemas. Sí, pero los problemas son humanos. ¿O no? Están acá. Los problemas. ¿Dónde están? O el planeta está girando diferente porque nosotros, no sé, tenemos problemas. O no sé, o el sol va a quemar la tierra porque estamos teniendo problemas. El universo ni se entera que tenemos problemas. Los animales de acá, de la meseta, de cualquier lado, ni se enteran que estamos en problemas. Es como lo de la Biblia, no sé si te gustaba lo de la Biblia. Y me gusta escuchar de la Biblia. ¿Qué cosa? Como eso que, ponle a mí, sí, algunas cosas me gustan y otras cosas que no. Pero. A mí todo para aprender. Claro, sí. Pero dicen que, bueno, que Adán no es que pecaron teniendo eso, que estuvieron juntos,
sino que porque comieron la La manzana prohibida. No dice qué fruto fue, pero de un Sí, una fruto manzana. no dice en la Biblia que es la manzana. Ah, ¿no? Es una No, historia sí, después algo como... que le Ah, pusieron. mira. Es un fruto que Un comieron. fruto prohibido. Sí, que Jehová le dijo que no coman de ese fruto, era lo único que no tenían que hacer. Claro. Y bueno, Y bueno, le ya hicieron. retrasado no sé qué fue, le dijo. Pero bueno, si Adán y Eva no hubieran cometido ese pecado, nosotros tampoco hubiéramos existido. Claro, exactamente, digamos. Y lo que yo le digo a los chicos, preferirían vivir, a los chicos, porque los chicos de los años anteriores en otra escuela, preferirían vivir en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiera habido Segunda Guerra Mundial, cualquier país legalizaría cualquier genocidio. Es más, la palabra genocidio viene después de la Segunda Guerra Mundial, de que descubrieron lo que hicieron los alemanes con una minoría de su población, legalmente. ¿No? Es como que así tenemos que avanzar, es como la vida de cada uno, me parece. ¿No? No, estoy re mal, qué sé yo. Bueno, todos necesitamos pasar por una etapa de crisis para tener una etapa de paz. Si no, la paz no existe. ¿Por qué es la paz? ¿Aburrirse? No tener problemas, estar ahí, che, que en la vida no pasa nada. Sí. No, si no te pasan cosas, entonces después no tenés paz. Si no tenés, a ver, si vos no deseás la recompensa, entonces la recompensa no tiene ni valor. Si vos nacés rico con todo, eso todo no tiene la sustancia, no tiene la riqueza que uno le ve si lo consigue con el esfuerzo. Entonces no podemos quejar de que están los ricos, que están los pobres. Bueno, ¿querés hacer foco tu vida en quejarte? Bueno, es problema de cada uno. Hay mucha gente que vive quejándose. Sí, se enferma. Sí, o vive así, ¿viste? Sí. Entonces, vive, no sé cómo viven, pero bueno, sí, está bien. Aunque Son bien visiones. que se pelean por los políticos de la Argentina, de Macri, etc. Bueno. Se enferman. Bueno, políticos que hagan mala administración, más a nuestro país, que yo digo que somos... Y Fernández que dijo, bueno, cuando yo esté haciendo las cosas mal, renuncio. Sí, lo cagaron a piedras. Bueno, ya somos pavos por creer eso, ¿me entendés? Bueno, ¿viste? Pero bueno, una persona, digamos... Miren lo que les digo, una cosa es de la psicología. ¿Saben lo que es la depresión? En parte, ¿no? Porque también tiene una definición y todo. La depresión es no ser consciente del mundo. Cuando alguien se deprime, es porque no está siendo consciente del mundo. Sí. No está viendo el mundo. Está viendo, no sé, su situación, su problema, lo que lo aqueja, que la vida no tiene sentido ni motivación. Cuando en realidad todos tenemos una bala, porque no conocemos una vida anterior. O alguien se acuerda, si alguien se acuerda, que me cuente, me enseñe historia. ¿No? Pero ¿quién tiene una vida anterior o sabe que va a venir una posterior? Sí. No, tenemos una bala y nacemos en este mundo. Y el mundo es así. Pueden pensar que el mundo está mal, como lo piensan todos ustedes. Que nos caemos a pedazos, que está todo mal, que todo funciona mal, que todo vamos para peor, ¿viste? Es como una criminalidad eso. Yo no Pero tenemos... que siempre a la mañana. No, pero así siempre renegando por Claro, que me tengo que levantar temprano. Y si no te tengo que levantar temprano, que no tengo trabajo. Tenés que quejarte nada más, ¿viste? ¿No? Que tengo que ir a la escuela y después si no, que no tengo mi familia, no tiene educación. Bueno, es así, hay que bancar lo que hay, o lo que uno quiere hacer, o a lo que uno quiere llegar. No te sirve de nada, quejarte. No sirve de nada. O a veces sí, porque te sacás las ganas, pero no vivir quejándose. ¿No? ¿Qué sé yo? Bueno, sí, qué sé yo, el mundo es uno. Y bueno, vamos a estudiarlo un poco, para ver cómo es, para ver cómo somos, para ver qué proceso hicimos para llegar hasta acá. Capaz que el mundo está tan mal porque alguien nos clavó esa idea o lo dice en la red social, ahora que está de moda, ¿viste? Que está todo, ¿entendés? Hacer foco en lo que está mal. Cuando podés hacer foco, no sé. La cosa que esté bien o está mal, tenés que seguir trabajando o seguir siendo algo. La otra vez vi un video creo que era bueno, no estoy acordando, iba a decir Beatriz Arlo, pero Beatriz Arlo de acá es una chilena, muy conocida, que contaba, perdón, se me va a pasar eso siempre, no se me rían, sobre todo porque yo hablando de las 7:30 de la mañana, que contaba, digamos, de un paciente que estaba deprimido, que tenía un montón de problemas en su vida y que le dio una consigna.
Bueno, de acá a la próxima sesión le dice, escribí todas las cosas que te parezcan buenas de la vida. Todo lo que veas. Bueno, vuelve a los 3 días de la sesión y le trajo 3 cuadernos de estos. Y ahí se dio cuenta la mina que ella estaba más enferma que su paciente, porque la ducha calentita cuando golpea la piel fría, el olor del jardín cuando salgo, no sé, el fresquito cuando me da en la cara cuando voy en la moto. ¿Me entendés? Es cuestión de ustedes estar conscientes de lo bueno, de lo malo o de lo que sea. Todo es un punto de vista, ¿o no? Del mundo. Si el mundo está acá y los problemas están acá, no están afuera. Cuando vos tenés problema con alguien, vos tenés ese problema. Más allá de que se te hizo algo, vos actuás de la manera que actuás. Y el problema está acá. Y generalmente los problemas no son personales, digamos. Yo no es que me ensaño con vos y tengo un problema personal. El otro es algo que tenés que corregir. Claro, es tuyo. Que yo veo que una persona me insulta, ¡ay! ¿Qué sé yo, hijo de puta? Y me ya falta el respeto, lo que tengo que hacer es. Eso es de esa persona, no es mío. No es mío ese problema, está demostrando que esa persona tiene un problema. Después lo otro, digo, bueno, listo. Sí, o sea, lo soluciono de otra manera. Una vez que pensás así, lo soluciono de otra manera, no sé. Cuando te das cuenta que el problema lo tiene el otro, y que no lo tenés vos, y que no lo querés hacer tuyo, porque si lo haces tuyo ya tenés un problema. Bueno, historia. Empezamos historia y se terminó la clase de, no sé, la vida, de autoayuda y filosofía. Sí. Bueno, acá tengo una diapositiva que le quería mostrar, pero bueno, la muestro así. Nada. Son letras. Pero le dice, ¿qué es la historia? Y acá te lo dice así como más científico. Es la ciencia que estudia las sociedades humanas a lo largo del tiempo, ocupándose de aspectos como el lugar, el tiempo, la demografía. ¿Saben lo que es la demografía? La cantidad de población que tiene. La economía, la organización política, la organización social y las ideas y sus manifestaciones. Y si sos marxista, y los choques sociales, ¿no? A darle un poco más de... Y te muestra, le puse unas fotitos ahí, te muestra un mapa con un río, que es el río Nilo, lo muestro ahí. No sé si te alcanza a ver algo. Bueno, pasa. Ahí tenemos, ese es el norte de África y hay un río, no se ve nada, ¿no? Es que tuve la suerte de toda esta mañana de que tenía un proyector, entonces hice todo power, hice todas cosas y mirá. Bueno, te muestra un río que es el río Nilo, que lo vamos a ver, porque el río Nilo... ¿Dónde está el río Nilo? En el norte de África. Mira, África mira, lo vamos a poner porque ni siquiera puse historia, ¿verdad? ¿No se tampoco, puede esa puerta? No se puede, creo que no se puede. Y tampoco, listo, así se puede limpiar. Creo que seguramente por el agua. Es mucho mejor. No, yo estoy, no sabe. A la mañana lo que es. Un frío hacía hoy con las ventanas y las puertas abiertas, ¿viste? Y a mí no me gusta estar con campera, así que me la saqué, pero ahora tenía frío y la dejé. Bueno, no me presenté porque estaba esperando filmar para presentarme. Cuando empecé a filmar me olvidé. Mi nombre es Juan Pablo Salazar, para quienes no me conocen. Soy profesor de historia y de cívica acá también en primero. Bien, historia. Y encima es 17 del 13. Es importante estar ubicado en el tiempo, más un profe de historia, ¿viste? África es una cosa así. Bueno, pónganse que es así África. Y acá hay un río que se abre, ¿no? Que termina como en mucho. Y es el río más largo del mundo. Y ese río es tan importante, ¿por qué? Porque es la cuna de un imperio, una civilización que duró nada más y nada menos que 3000 años. Nosotros quejándonos por las cosas que pasan ahora, en el 2021 y en el 2020, y los tipos vivieron 3000 años. Fueron en el imperio, ¿no? Y florecieron, se cayeron, se volvieron a parar y florecieron, después se cayeron de vuelta, se volvieron a parar, hasta que se cayeron de vuelta. Es verdad, ¿no? Hubo 3 periodos intermedios. Conquistaron gran parte del mundo y también fueron conquistados, ¿no? Pasó de todo.
Bueno, ¿por qué se los muestro? Bueno, porque la historia también se refiere a la geografía, a los mapas. Miren qué importante que es un río que mantiene vivo a un imperio. Porque para acá es desierto, y para acá es desierto. El imperio está acá. Y a partir de eso conquistaron gran parte del mundo. Después muestra una pirámide social que muestra cómo siempre nos fuimos ordenando jerárquicamente, ¿no? Siempre hay alguien que tiene más privilegios que el otro, o que tiene más recursos que el otro. Pero antes del sistema capitalista todavía era peor, porque antes no solamente era que las personas tenían más que el otro, sino que podían más que el otro, y había unos que tenían derechos y privilegios y los otros no. Y antes la mayoría eran esclavos o sirvientes, no sé qué categoría prefieren. Ahora por lo menos tenemos más libertad. Entonces, a ver qué más muestra. Bueno, muestra una pirámide verdadera, no una pirámide que muestra. Viste que pasa que es la primera clase de historia que le estoy explicando algo abstracto. Lo que decía recién es una pirámide que se hace para demostrar los de arriba que tienen más jerarquía, después los grupos sociales que están intermedios y los que están en la clase baja, por decirlo de una manera. O sea, clases se habla de ahora, ¿no? Después tenés la pirámide y la esfinge de Egipto, ¿no? Entonces también estudia los monumentos, las cosas que hicieron los humanos en tiempos anteriores. Y después muestra ahí también una estatua. Bueno. Bien. Me acordé que tengo que avanzar súper rápido en esta clase porque vamos a estudiar toda la historia del mundo en un cuatrimestre. Bien, ¿cómo se estudia la historia? ¿Cómo hace su trabajo un historiador? ¿No? Porque nosotros lo que hacemos es la reproducimos. Yo te digo lo que han estudiado los científicos de la historia. Pero hay tipos que se encargaron, hay personas que se encargaron de recolectar la información del mundo, comprobarla y llevarla a escribir un libro. Bueno, entonces dice búsqueda de fuentes, análisis y contraste de las mismas, recogida y organización de la información y redacción del estudio histórico. Búsqueda de fuentes, ¿qué es una fuente? Cualquier cosa, díganme, lo que se le ocurra que sea una fuente. Internet. Bueno, sí, pero ¿qué es una fuente? Más allá de que me digas un ejemplo. ¿El centro de algo? ¿Cómo fuente? El centro, claro, ¿a qué te suena la palabra fuente? ¿Por qué se llama fuente? El centro de algo, dice ella. Puede ser. ¿Cómo? Testimonio. Sí, testimonio, ahí vamos a la palabra. Sí, bien tiene esa palabra, es muy científica. Sí, testimonio es una fuente. ¿Qué más? O científica o basada en una investigación también, ¿no? ¿Qué más? Una fuente. Sí. ¿Viste que los periodistas tienen fuentes de donde sacan información? Me descubrí profesional con esa fuente de redes sociales, internet, eso. ¿Y algo más básico? Viajar. No. ¿Qué puede ser una fuente? Si tu mamá te dice así, no está en historia, te dicen, ¿cómo que dices? Un libro. Sí, ni hablar. Pero esos son ejemplos de fuentes. Yo estoy preguntando qué es una fuente. ¿Qué significa la palabra? Una cacerola. Claro, una fuente donde llevas cosas. Bueno, ahí va. O una fuente donde sale el agua. Claro. Pero como más básico, dice. Es de donde salen las cosas, o donde está la base de lo que vas a utilizar para la información. ¿No? Y son lo que vos dijiste. El internet es una fuente, los testimonios en historia son una fuente. ¿Qué más vos dijiste? Libros, ni hablar. Bueno, hay dos tipos de fuentes. Mirá, vamos a poner fuentes históricas. Me acostumbré al marcador y no me gusta la tiza ahora. No, lo estoy escribiendo con histórica. Tenemos fuentes primarias y secundarias. ¿A qué se referirá cada una? Y las primarias son los testimonios. Como vos bien dijiste, ¿qué es un testimonio? Algo que estuvo en la época en la que estamos estudiando.
Por ejemplo, si yo me encuentro un cráneo con una espada clavada, me imagino que habré encontrado eso en un campo de batalla antiguo, y ahora, no sé, en la plaza de algún lado, o un baldío. Entonces, ese cráneo viene de la época que yo quiero estudiar, ¿o no? Me habla de esa época. Entonces, un científico que pueda estudiar ese cráneo, que pueda analizar de cómo murió esa persona, hace cuántos años tenía, cómo estaba alimentada y hace cuánto fue eso, y de qué estaba hecha la espada y de quién era, eso se puede saber hoy todo. Se puede saber todo eso, ¿eh? Y más. Bueno, entonces me está dando una fuente primaria donde yo compruebo la información. Primero es un testimonio, donde yo recopilo la información y descubro cuál es la verdadera o cuál es comprobada, se transforma en fuente, ¿no? Podemos poner entonces que provienen de la época que se estudia. Entonces la fuente secundaria, ¿cuál será? Si una proviene de la época que se estudia, las otras ¿cuál serán? También la dijeron acá. 2 dijeron. El libro sí. Libros de internet, claro. Los libros que son, digamos, estos hicieron el trabajo con la fuente primaria y escribieron un libro. Y después los nuevos científicos van a leer esos libros y van a utilizar esa fuente para hacer otros nuevos, para avanzar en las investigaciones. Entonces esas son las fuentes secundarias, ¿no? Se basan de las primarias, ¿no? Son libros, internet, y dos. Bueno, entonces si se ve, vamos a ver. ¿No? Son ya escritos por los científicos, ya son fuentes creadas por los científicos, no son primarias, ya las produjeron. Bien. Después, ¿qué dice? Análisis y contraste de las mismas, recompilación de información, redacción del estudio histórico. Bueno, nosotros utilizamos fuentes más que secundarias, porque están las fuentes primarias, las fuentes secundarias, y después nosotros utilizamos fuentes para la educación, digamos que son esas fuentes secundarias reducidas para la educación, ¿no? Eso es lo que utilizamos nosotros, y hay de todo, hay de todas las posturas, hay de todo. Bien. ¿Qué otra cosa utiliza la historia aparte de fuentes? El tiempo. ¿Cómo se organiza el tiempo? ¿Lo tenemos? Está. Hay que organizar el tiempo. ¿Por qué hay edades y hay siglos? ¿Quién inventó eso? ¿Cómo? Hay edades, ¿viste? Está la edad media y la edad antigua, y ahora vivimos en la edad contemporánea. ¿Pero de quién? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esas edades? ¿Para organizar? Claro, para organizar el estudio de la historia, para que los científicos organizan, digamos, bueno, la humanidad vivió este proceso y llegó hasta acá, vivió este otro proceso y llegó hasta este punto. Bueno, nos sirve para poder organizarnos, para poder pensar mejor la historia, para poder ubicarnos, porque si no es todo número. Tanto antes de Cristo, tanto después de Cristo, ¿viste? Te tenés que poner en situación en cada cosa. Entonces te dicen Edad Media, y vaya, te lo imaginás. Por más que la Edad Media fueron 1000 años y no es lo mismo, no sé, el año 500 que el año 1300. No son lo mismo. Las sociedades son sumamente diferentes, pasaron casi 1000 años. Bueno, dice, es el orden de sucesión en que se desarrollan los acontecimientos históricos, ¿no? El orden que se establece, en realidad, lo que pasó y cómo lo han estudiado. Son las principales unidades para medir el tiempo las principales unidades para medir el tiempo en la historia son año, década, siglo, ¿no? Ya lo sabemos. Los siglos en historia, ¿cómo se escriben? Sí, con números romanos. Claro, ¿viste? Si yo le digo este siglo, ¿qué me dicen que es? 16. 16, bien. ¿Ya los demás lo tienen claro eso? Por ejemplo, Yo no lo recuerdo. bueno, ya este 10, este 5 y este 1. Ese sí lo sé, pero No vamos a ver más que eso. Después el orden de los factores altera el producto. Y yo tengo así. ¿21? No, por eso te hice una de esas trampitas. Porque si está el palito o la B. No, perdón. Si el palito está atrás de uno más grande, le resta. Entonces el 19. Porque no existe este.
con 4 palitos, solamente hay hasta 3. Sí. Entonces, cuando vos querés pasar a 19, vas a este, ¿no? Y 21 sería, entonces, así. Sí. Ahí va. Bueno, entonces cuando vean los siglos ya saben, ya la tienen clara. Bien, no existe un año cero. Sí, establecimos un año cero. Los humanos, ¿viste? Por una cuestión de religión, por una cuestión y una cuestión de dominación también. Y de organización hoy. Pero, digamos, Jesucristo no nació y nació la humanidad. Ni siquiera la Biblia dice eso. Sí. Cuando nació Jesucristo ya estaba en pleno auge el Imperio Romano, estaba en su mejor momento el Imperio Romano. Es más, Jesucristo nació dentro del Imperio Romano, en una provincia del Imperio Romano. Es más, por eso lo crucifican los romanos, porque los romanos utilizaban la crucifixión como la peor pena, el peor escarmiento que se te podía ocurrir, y era tan mal, era tan horrible el escarmiento que no se le aplicaban a los mismos romanos. Esas penas, no es que vos asesinabas a alguien y te crucificaban. No, generalmente se le aplicaban a los esclavos o a las personas de afuera. No, era lo peor. La otra vez estuve leyendo sobre la crucifixión. Entrando en detalle es peor. Es peor, porque digamos, los verdugos le daban agua a los que estaban crucificados para que duren más días, para que su sufrimiento se alargara algunos días. Digamos, si nos ponemos a ver que el caso de Jesucristo fue bastante afortunado en no sufrir más tiempo. Le clavaron la lanza del destino, ¿no? Pero generalmente a los crucificados se lo comían las aves y se morían de sed o de hambre más que de sed. A la vista de todo. Lo peor. Bueno, no sé por qué me fui a algo tan feo, ¿viste? Uno hace poco donde quiere. Bueno, hay que señalar si las fechas son anteriores o posteriores a Cristo. Entonces tenés AC o DC, ¿no? DC después de Cristo, AC antes de Cristo. Eso es importante para leer la historia, para tener en cuenta. Bien, vamos directamente a las etapas. Bien. Vamos directamente a las etapas en las que se divide la historia. Eso es línea del tiempo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a poner así las etapas más o menos. Bien. Esto lo había hecho usted. ¿Lo había hecho? Usted no sé. ¿Sí? ¿En Circa? Es historia, no sé. Bueno, no sé, capaz que le di historia, me confundí, ¿viste? Si me confundí de horario, capaz que un día le di historia en la hora de cívica. Ni hablar. Siempre es importante para mantener. Esto siempre es importante porque vos te ubicás. Sabés de lo que estás hablando, del momento en el que estamos. Hoy estamos en el 2021. Y estamos hablando acá de atrás de 10.000 años. ¿Sí? ¿Lo tenés ahí? Sí. Qué bien. Neolítico, Sí. edad antigua, edad media, edad moderna. Pero eso se lo hizo poner en cívica. Sí. No, creo que lo hacía mi vieja para explicar. No, eso no era de física, era de geografía. Esto, historia, dice historia. Pero parece que. Bueno, ni hablar, igual, empieza así, paleolítico, Sí. Neolítico. neolítico. Después, a ver, nosotros lo ponemos así, como la rayita acá y la otra rayita acá. Pero del paleolítico al neolítico tenés miles de años. Sí, porque dice prehistoria antes de Cristo. Sí, no, aparte tenés, a ver, acá, de acá hasta acá estamos hablando de 40. Ya se hacían, como cazaban, ya eran fuego. ¿En dónde? En el neolítico. No, en el paleolítico ya lo hacían. En realidad los humanos ya lo hacían De antes. Sí, no sé, ponele 30.000 años. Ajá. O más. O sea, hace 30.000 años los seres humanos pasaron caminando desde Asia a América. ¿Está bien? Porque hace 30.000 años era la era de la glaciación. Entonces estaba congelada esa parte y buscando alimentos y persiguiendo a los animales para cazarlos, pudieron pasar de Rusia hacia Alaska. Y ahí empezaron a poblar el continente americano, de 30.000 años. Esa es la teoría más válida, ¿no? Y que ya está comprobada, creo. Está comprobada. Porque hay rastros humanos ahí. Lo que buscan comprobar es si hay otra fuente de poblamiento americano también. Pero esa está comprobada. Y hay otra que está como más cerquita también.
Paleolítico, neolítico. Después del neolítico, estos son decenas de miles de años. Y esto ya es menos. Dice se divide en 4 etapas o edades. Eso. El antiguo de... Viste, a mí me habían explicado esto. Bien, buenísimo. Lo mejor es tener una base. Bueno, no me va a dar lugar esto. Sí, no. Me olvido los números humanos. Bueno, ahora vamos a ver. Otra vez lo quería poner al costado. Edad antigua. Y después de la edad antigua sigue la Edad Media. Descubrimiento americano. No, México. Siglo. Mirá qué fantástico que es estudiar historia. Y cuando empecé a estudiar historia, yo me creía eso de que los aliens habían construido las pirámides. Ah, yo también. Sí, yo me era como, me re cierra los Anunnakis Sí. y los reptilianos y esto es un circo, si ya está comprobado quién construyó las pirámides, de dónde trajeron las piedras, cómo las Claro, llevaron las porque piedras, también está- cuántas personas trabajaron, quién mandó a hacerlas, digamos, ya se sabe, por suerte. Pero si no creeríamos cualquier cosa, ¿viste que nosotros? Recreo ahora. ¿A qué hora es el recreo? ¿A qué edad? A las 3 termina. Sí, por eso. Chao, listo, nos fuimos. Y vengan 3 y 2. Le pongo pausa a esto.